con País al Día. Como les anuncié, hoy tenemos el placer de que está con nosotros nuestro gran amigo, hermano, el doctor Héctor Balcácer. César Fragoso, bienvenido a País al Día. Un placer estar aquí con todos los televidentes y con aquellas personas que están interesadas en conocer un poco sobre el mundo inmobiliario y de paso también nutrirse un poco de salud. Y a propósito, Héctor es un médico internista infectólogo de los mejores de la República Dominicana y como les anuncié, hoy vamos a estar hablando acerca del dengue. Héctor, dile a nuestros amables televidentes, ¿qué es el dengue? Lo primero que hay que decir es que el dengue es una enfermedad infecto-contagiosa, que en la República Dominicana se reconoce como una enfermedad endémica. Cuando hablamos de endémica, es una enfermedad que la tenemos todo el año, todos los años. ¿Por qué razón el dengue ha venido a copar los titulares de los periódicos y la mayoría de las entrevistas de los programas en vivo? La razón principal es que el dengue, que es una enfermedad causada por un virus, conocido como virus del dengue, es una enfermedad que en este momento en la República Dominicana se ha multiplicado. Por tal razón, los titulares han dicho el dengue está acabando, la cantidad de niños con fiebre que llegan a las emergencias está desbordando la capacidad del sistema. Bueno, hay que decir que el dengue es una enfermedad infecto-contagiosa causada por un virus que se transmite principalmente por un mosquito que se conoce como Aedes aegypti. Tenemos otro mosquito aquí en el país que se encarga de la transmisión, que es el Aedes albopictus. Sin embargo, lo más interesante que tiene el dengue es una enfermedad que todos los años la vamos a tener y que todos los años va a ser importante que se hable sobre sus manifestaciones, la forma de cómo prevenirse y en qué momento buscar asistencia médica. Héctor, ¿hay cura para el dengue? Esa es una de las preguntas más interesantes a la hora de hablar de dengue, porque el dengue es una enfermedad que tiene la siguiente característica. Si la persona no fallece, el dengue va a desaparecer por sí solo. Muchas personas siempre preguntan, ay no, que hay que internar al niño para que le pongan los medicamentos contra el dengue. Madre, padre, tutor que nos está viendo, permítame decirle que a la fecha no existen medicamentos que sean capaces de hacer que la enfermedad, conocida como dengue, dure menos tiempo. Se reconoce que una persona con dengue enferma porque el virus produce durante su evolución la salida de líquido desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Por eso las personas cuando tienen dengue tienden a quejarse de que tienen los ojos, cuando presentan manifestaciones importantes, los ojos se le hinchan, las articulaciones se le hinchan, las piernas se le hinchan. Esas personas que presentan este tipo de manifestación es porque están pasando por una fase de dengue que hoy en día se conoce como dengue con signos de alarma. Hay otra forma de dengue que es cuando el paciente tiene esa pérdida de líquido tan importante que cae en lo que se conoce como dengue grave. Y ahorita, en el transcurso de la conversación, si da el tiempo, hay algo interesante que le queremos pedir a los padres y es que por favor no se vuelvan tan locos con eso de la realización de las plaquetas, ya que muchos padres vuelven locos al médico, al paciente, a los familiares, diciéndole las plaquetas le amanecieron en 80,000, le amanecieron en 71,000, y se olvidan de que el dengue es una enfermedad que produce fiebre, pérdida de líquido hacia los tejidos y por ende el paciente va a presentar disminución de la tensión arterial. Y eso es lo que no podemos olvidar, que las plaquetas es simplemente una parte del proceso y quizás no la más importante. Hablando de eso que tú dices que es parte del proceso, ¿cómo una persona como yo que desconoce esta parte científica se entera de que tiene dengue? El dengue es una enfermedad que tiene manifestaciones que son muy típicas. Tiende a producir más que nada fiebre. Casi todas las personas que han padecido dengue pueden decirme de una fiebre que creía que me iba a morir, ya que la fiebre del dengue puede durar hasta, presentarse hasta 40 grados centígrados. La persona puede presentar también un dolor de cabeza importante, el cual tiende a ser un dolor de cabeza predominantemente detrás de los ojos. Y cuando el paciente mueve los ojos, siente que la cabeza se le va a desprender. Por último, el dengue puede provocar una erupción en el cuerpo que se tiende a ver más frecuentemente en las personas que son de tez clara. Sin embargo, aquí en República Dominicana, que todos somos más o menos morenitos, hay que decir que esa erupción puede pasar desapercibida. Sin embargo, en las áreas donde uno tiende a ser un poquitito más claro, por ejemplo en el abdomen que está cubierto siempre por ropa, o en el área cerca de los muslos, cerca de los glúteos,
usted puede presionar y usted se da cuenta que esa persona que estaba colorada en esa área donde no se toma sol, simplemente se pone clara y vuelve y toma ese color bronceado, que es el color habitual. Hay algunas personas que pueden presentar dolor articular, malestar general, dolor en el abdomen, náuseas, vómitos, pero lo más interesante es esa tríada que acabo de decir: fiebre, dolor de cabeza de predominio detrás de los ojos y en tercer lugar esa erupción cutánea que puede estar presente. Una vez, doctor Valcárcel, que la persona está infectada con la enfermedad, más o menos, ¿qué tiempo le dura la misma? Mira, Fragoso, la mayoría de las personas, lo que es el dengue tiende a durar entre 5 a 7 días. Sin embargo, está descrito en la literatura que el cuadro del dengue puede durar tanto como 10 días. Sin embargo, hay que recordar que si una persona tiene una fiebre de más de 10 días, inmediatamente hay que comenzar a buscar otros diagnósticos diferenciales, independientemente de que en el hemograma las plaquetas estén disminuyendo. Aquí en República Dominicana, todo el que hace fiebre y las plaquetas le bajan inmediatamente, lo etiquetan como si fuera dengue. Y el problema del dengue es el siguiente: hablamos de que en el dengue los líquidos que tienes dentro de los vasos sanguíneos, estamos hablando de las arterias y de las venas, puede salirte a los tejidos. ¿Y qué pasa? Es como cuando usted tiene una manguera, si usted comienza a hacerle hoyitos, ¿qué va a pasar con el final? Que va a salir menor cantidad de agua. Asimismo ocurre con los tejidos. Si el cerebro necesita sangre, pero esa sangre, ese líquido se está quedando, por ejemplo, en los músculos, el cerebro no va a recibir sangre. No va a recibir una sangre adecuada del corazón, los riñones, el hígado, que son órganos vitales. Entonces esa persona puede enfermar de una manera severa. Por esta razón, cada vez que yo le digo a los familiares, no se preocupen tanto por las plaquetas y exíjale a su médico, cuando se sospeche dengue, que le tomen la presión a su familiar, que le tomen la frecuencia cardíaca a su familiar. ¿Por qué? Porque el fallo circulatorio es lo que va a matar a su paciente, no el sangrado. Y eso del sangrado que provoca cierto problema en el dengue es una situación que aprendimos de unos anuncios que habían hace años atrás que decían: amiga, háblame, de una muchacha que la llevaban de la emergencia, la llevaban a una clínica sangrando por la nariz, por los ojos, por las orejas. Ese cuadro no es el típico del dengue. Lo típico es que el sistema vascular colapse y la persona no tenga suficiente presión para llevarle sangre a los órganos que son vitales. En ese sentido, la pregunta es: Valcárcel, ¿por qué mueren los pacientes de dengue? Justamente por ese problema circulatorio. Por eso cuando se sospecha dengue, cuando un médico sospecha dengue, ese médico tiene que darle un seguimiento al sistema cardiovascular de las personas, porque esa entidad, ese ser humano que está padeciendo el proceso, posiblemente necesite una cantidad de volumen importante. Doctor Valcárcel, al principio, hace un ratito, usted habló de la forma de cómo se transmite el dengue, que es con un mosquito. Sí, señor. La pregunta es, ¿puede transmitirse de persona a persona? La transmisión del dengue de persona a persona es algo bastante raro, justamente porque la transmisión de persona a persona tendría que darse, por ejemplo, si usted le toma una muestra de sangre a una persona mediante una donación y esa persona posteriormente se la dona a otra persona. La única forma de persona a persona 100% demostrada es justamente las embarazadas que se lo pueden pasar a su bebé. Y justamente una embarazada que presenta dengue se reconoce como una emergencia médica, ya que se ha asociado a parto prematuro, se puede asociar a aborto y se puede presentar a malformaciones en el bebé, sobre todo por la fiebre alta. La elevación de la temperatura corporal durante el embarazo, o sea, la fiebre, se ha asociado a malformaciones en el producto. Usted explicaba, doctor, en la parte de las hemorragias. Sí. Los que no conocemos esto, le llamamos eso dengue hemorrágico. ¿Cómo se ven o cómo suceden las hemorragias del dengue? Miren, a la fecha ya el término de dengue hemorrágico desapareció de la literatura. Hoy en día se habla de dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue grave. Generalmente cuando el paciente presenta hemorragias, que repito es lo más raro de todos los casos, el paciente puede fallecer fruto de este proceso y por eso algunos médicos solicitan lo que es la presencia de donación de plaquetas para prevenir este tipo de procesos. Pero hoy en día este tipo de práctica cada vez va en desuso. Y lo importante, vuelvo y repito, es mantener un buen nivel circulatorio. Las hemorragias se pueden presentar generalmente a través de las encías, a través de la nariz cuando el paciente se sacude, tose o estornuda, y a través de las encías a la hora de que el paciente se cepilla.
Por eso en algunos casos se habla de que si el paciente tiene las plaquetas muy bajas, el cepillado se debe hacerse con un cepillo que tenga las cerdas suaves y no con esos cepillos que vemos que muchas veces nos maltratan las encías y cuando usted se enjuaga la boca ve la presencia de sangre. Esa es una de las situaciones que podemos tener, pero repito, este sangrado en el dengue se ve generalmente cuando las plaquetas están por debajo de 20.000. Escuchó bien, por debajo de 20.000, lo cual es una situación no habitual en las personas que padecen este proceso. Excelente. Vamos a hacer una breve pausa y cuando vengamos hablaremos de los medicamentos que debemos tomar para combatir la enfermedad. Adelante, señor director.